Un placer de estar con ustedes nuevamente, mis queridos amigos que están siguiendo estas lecciones apasionantes del libro del Apocalipsis. Espero que hasta aquí estén sacando mucho provecho de estas lecciones, de estos temas que son realmente motivo de investigación profunda, pero a su vez vemos cómo Dios nos va iluminando, nos va mostrando a través de diferentes aspectos que vamos añadiendo del resto de la palabra de Dios dentro del libro de Apocalipsis, lo que nos permite tener una comprensión cabal de los símbolos y los misterios que hay en este apasionante último libro de la Biblia. Vamos a estudiar hoy acerca de los 7 sellos del Apocalipsis. Hemos estudiado hace poco las 7 iglesias del Apocalipsis. Y quiero decirles que ambos estudios se complementan perfectamente. En el capítulo 2 y 3 se habla de esos 7 mensajes que Dios le ha dado a su pueblo a lo largo de 2000 años de historia prácticamente. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis se habla de los 7 sellos que abarcan los mismos periodos de las 7 iglesias, pero con algunos aspectos un tanto diferentes y que complementan muy bien el estudio de las 7 iglesias. Así que es lo que vamos a ver hoy y vamos entonces a pedir a Dios que nos siga iluminando. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque nuevamente estamos aquí esperando de ti que nos muestres el camino a seguir a través de tu palabra, especialmente al analizar las maravillas que hay en este último libro de la Biblia, el Apocalipsis, un libro que estamos estudiando con la seguridad de que tu Espíritu Santo habrá de guiarnos hacia la comprensión de los temas que estamos analizando juntos. Pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a abrir el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, donde están los famosos 7 sellos del Apocalipsis. En realidad, en el capítulo 5 hay un sentimiento de tristeza por parte de San Juan, porque él ve que nadie puede abrir ese rollo donde están los 7 sellos, sino solamente uno, que dice aquí en el capítulo 5, versículo 1, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o sea Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan se sentía impotente porque dice en el 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir ese libro. Como Jesús venció en la cruz del Calvario, entonces Él ahora podía abrir esta revelación ante los ojos de sus hijos para mostrarles a través de símbolos, obviamente, qué es lo que acontecería después de su partida hacia el reino de los cielos. Y entonces en el capítulo 6 comienza San Juan a escribir acerca de esos misteriosos 7 sellos. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y vi a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí entonces a San Juan se le muestra el primer misterio del primer sello, con algunos símbolos allí, como el caballo blanco, como el arco, como la corona. Y el caballo de este primer sello, porque son 4 jinetes que vamos a analizar, con 4 caballos, es color blanco. Si recordamos Apocalipsis capítulo 2, al estudiar el mensaje de Éfeso, ¿se acuerdan que allí decíamos que se aplica ese mensaje a la iglesia apostólica primitiva? Y dijimos que va entre los años 31 al 100 después de Cristo. Vamos a usar prácticamente las mismas fechas de las 7 iglesias aplicadas a los 7 sellos. Y la iglesia apostólica precisamente reunía la condición de la blancura que dice aquí, el caballo blanco, porque la blancura se refiere a lo puro, a lo limpio, a la doctrina,
auténtica y pura que había salido de la boca de Jesús y que los apóstoles en la iglesia primitiva predicaban con tanto fervor y entusiasmo, llevando ese mensaje a miles y miles de paganos a la conversión, a la vida cristiana. Por lo tanto, bien lo ilustra aquí San Juan al ver esta visión de un caballo blanco, es decir, la blancura doctrinal, la blancura de la predicación del Evangelio en ese tiempo cuando los apóstoles hicieron aquel gran trabajo misionero en el día del Pentecostés y los días posteriores. Por lo tanto, blanco, sinónimo de pureza, está aquí aplicado obviamente a la Iglesia Apostólica primitiva. Vamos y que, repito, los años van del año 31 al 100. 31, después que Jesús parte al cielo, Él cumple con su ministerio aquí, muere en la cruz del Calvario. En el año 100 aproximadamente muere el último discípulo de Jesús, San Juan, el que escribe el Apocalipsis, murió viejito. Entonces, ese fue el periodo de la Iglesia Apostólica caracterizado por el caballo blanco. Vamos del año 100 al 313 para analizar el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, vi al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, o sea, rojo. Y al que lo montaba se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí la cosa cambia, amigos. Ya no es un caballo como el anterior, que era blanco, este es rojo, y el rojo obviamente es sinónimo de sangre, es símbolo del derramamiento de sangre. Cumple perfectamente este periodo con la iglesia de Esmirna, cuando se desatan los 10 años de persecución del emperador Diocleciano, mucho derramamiento de sangre, el tiempo del circo romano, por eso el caballo es bermejo. Allí dice que le fue dado poder de quitar la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros. Se le dio una gran espada. La espada es sinónimo de persecución, de martirio. Y vemos claramente que este caballo bermejo se aplica especialmente a esa época que va desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo. ¿Por qué 313? Porque precisamente en ese año terminan los 10 terribles años de persecución del emperador Diocleciano, aquellos 10 días proféticos que están en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Así que ya tenemos el segundo sello. Vamos a otra parte de la historia de la vida de la iglesia cristiana. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Aquí vemos entonces un caballo negro, vemos un caballo con un color opuesto al primer caballo, que era blanco. El negro en la Biblia es símbolo de pecado, símbolo de error, símbolo de todo lo contrario a lo que es blanco, básicamente. ¿Por qué en esta época la negrura de este caballo? Porque precisamente el error, el paganismo estaba infiltrándose en el cristianismo, y ya existía, como dice en Apocalipsis capítulo 2, allí bajo el mensaje de Pérgamo, la sinagoga de Satanás, luego el trono de Satanás. En otras palabras, ya el diablo estaba torciendo las grandes verdades apostólicas, y entonces viene esa época de negrura doctrinal, porque las grandes verdades apostólicas que los apóstoles predicaban con tanto fervor y tanta pureza, después de la ascensión de Cristo al cielo, ahora estaba manchándose ese mensaje por causa de la infiltración de conceptos paganos dentro del cristianismo. Tiempo cuando surge la adoración de las imágenes, tiempo cuando surgen muchas otras doctrinas que van manchando la verdad de Dios. Y dice que el jinete de ese caballo tenía una balanza en la mano. Vamos a ver versículo 6. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Es decir, en esta época
que dijimos que va desde los años 303, vamos a usar los años de la persecución de Diocleciano. Vamos a repasar un poquito para no perdernos en los años. 31 al 100 dijimos es el primer sello, del año 100 al 313 tenemos el segundo sello, el tercer sello va del 313 hasta el 538. Recuerden, el 313, repito, terminan los 10 años o 10 días proféticos de Apocalipsis 2.10, los 10 años de persecución de Diocleciano, que comienza en el año 303. Y el 538, o sea, del 313 hasta el 538, es el periodo del caballo negro que estamos leyendo aquí. 538 fue una fecha muy importante también en la historia del cristianismo, porque el emperador Justiniano firma junto con la Iglesia de Roma un decreto de persecución hacia los que no compartían la doctrina de Roma. Por lo tanto, en el año 538, aparte de firmar ese decreto de persecución, le concede el emperador Justiniano el poder político a la Iglesia de Roma. Por eso, la negrura de este sello, ¿no es cierto?, la oscuridad en que había caído la Iglesia cristiana. Cuando habla de la balanza, bueno, en realidad también en forma simbólica están expresadas estas palabras. Cuando dice 2 libras de trigo por un denario, quiero decirles que un denario en aquellos tiempos era el salario de un día de trabajo. Y dice que 2 libras de trigo por un denario, es decir, muy poca cosa por tanto sacrificio. Tan solo se podía un día de trabajo, ¿no es cierto?, ganar 2 libras de trigo, cuando se podía así ganar 6 libras u obtener 6 libras de cebada por un denario, era más fácil obtener cebada, más cantidad de cebada que trigo. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, vamos a pensar un poquito. Con el trigo se hace el pan. ¿Qué es el pan en la Biblia? La palabra de Dios. Por lo tanto, 2 libras de trigo por un denario está diciendo tanto sacrificio para obtener tan solo muy poquito de la palabra de Dios. ¿Va quedando claro, amigos? Y en ese tiempo, aquel que se lo encontraba leyendo el pan de vida, le costaba la vida precisamente. Muchos morían quemados, morían de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Roma tenía poder político para perseguir y matar a aquellos que no estaban de acuerdo con ella. Pero aquí dice 6 libras de cebada por un denario. Era más fácil acceder a la cebada que al denario. La cebada es símbolo del error. Por lo tanto, en ese tiempo, al negarse al pueblo la lectura de la palabra de Dios, entonces no le quedaba otra a la gente que aceptar como palabra de Dios todo lo que se predicaba desde el púlpito. Y ahí entraron muchas herejías y muchas doctrinas contrarias a la palabra de Dios que la gente lo tomaba como que provenía de la palabra de Dios, pero no provenía de allí, sino de tradiciones humanas. Bueno, y por supuesto que se predicaba la palabra de Dios, pero solamente la Iglesia de Roma tenía autoridad. Y ahí viene la mezcla de la verdad con el error, porque se predicaba también los evangelios, pero se predicaban muchas cosas mezcladas con enseñanzas de la palabra de Dios, porque es la estrategia que el diablo siempre usó, la mezcla de la verdad y del error. Y como el diablo vio que no pudo destruir a los cristianos a través de aquellos emperadores paganos como lo fueron Diocleciano y tantos otros, porque por cada mártir que moría 10 paganos se convertían, dice la historia, entonces utilizó el otro sistema, la confusión. Recuerdo una frase que decía: si no puedes destruirlos, confúndelos, pues ese es el método que usó Satanás y que lo está usando hasta el día de hoy. No pudo aniquilar a la Iglesia de Cristo, pero entonces sí trata de engañarla, introduciendo conceptos erróneos dentro de la Iglesia. Bueno, vamos entonces al versículo 7, cuando abrió el 4º sello, y aquí ya estamos en el 4º sello, que va del año, digamos, 538, donde habíamos quedado, hasta el año 1517. ¿Se acuerdan? Cuando estudiábamos en las 7 iglesias este periodo, es el periodo de la Edad Oscura se le llama, pero un periodo en el cual Dios estaba preparando
a sus instrumentos para comenzar a levantar las grandes verdades apostólicas que la Iglesia de Roma había echado por tierra, usando las palabras que usa el profeta Daniel en una de sus profecías. Entonces aquí dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea, el sepulcro, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí el caballo cambia nuevamente de color, es amarillo. El amarillo es símbolo de que algo se está marchitando, como las hojas en el otoño. ¿Qué es lo que se marchitaba en este periodo de la Edad Oscura? Bueno, se marchitaban las enseñanzas de la palabra de Dios. Al negársele al pueblo la lectura de este libro sagrado, entonces la Iglesia podía enseñar cualquier dogma humano, no interesa si ese dogma iba en contra de la palabra de Dios o no. Por lo tanto, se introducen muchas cosas extrañas dentro de la Iglesia, y una de las doctrinas terribles que prevalecieron durante siglos fue la venta de las indulgencias, doctrina contra la cual aquel sacerdote sincero, Martín Lutero, protestó al encontrar en el libro de Romanos un texto donde San Pablo dice que somos salvos por gracia, que no necesitamos pagar ni un centavo para ser perdonados por Dios. Pero a la Iglesia de Roma no le convenía cambiar su manera de pensar, porque eso iba a significar no tener entradas suficientes en sus arcas de dinero. Entonces, la Iglesia se materializó, se llenó de comercio en ese tiempo, y Martín Lutero, aquel fiel sacerdote, dijo, no, señores, creo que tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra, pero por querer implantar esta enseñanza casi lo matan luego del juicio al cual él fue llevado. No corrieron con la misma suerte muchos otros reformadores que Dios levantó, porque murieron quemados vivos en palos que servían de antorchas en la ciudad de Roma en la noche, porque así actuaba la Iglesia de Roma. Tenía poder político y por lo tanto podía ejecutar a aquellos que se oponían a ella. Entonces entramos en una época de marchitez. Las doctrinas de la palabra de Dios se van muriendo. Por eso cuando estudiábamos las 7 iglesias, vemos allí en uno de los mensajes donde Jesús le dice, retén lo que tienes, cuidado con esto, cuidado con aquello. Le va diciendo a ese remanente fiel que nunca se apartó de la palabra de Dios, que se mantuviera firme en los principios que están aquí revelados en este libro. Siempre hubo un remanente, pero ese remanente sufrió mucho para mantener en alto las verdades de Dios. Incluso muchos, miles y millones murieron por defender la palabra de Dios. Y así lo dice aquí en el Apocalipsis. Los mártires, dice, de Jesús son aquellos que dieron su vida por la palabra del testimonio que ellos tenían por la palabra de Dios. Morían porque no querían cambiar estas verdades hermosas que están aquí por las tradiciones humanas. Entonces llegamos así al cuarto sello y nos vamos a ir al quinto. Ahí en el versículo 9, estamos en el capítulo 6, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, lo que acabo de mencionar recién. Los mártires de Dios morían por causa de la palabra de Dios, no por causa de dogmas humanos, sino por lo que realmente Dios les había dejado aquí y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y el 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, amigos, aquí en el quinto sello ya hay muchos mártires. Fíjense, habían pasado siglos de persecución. Millones allí clamando en forma simbólica, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? En realidad aquí no está hablando de seres vivos,
sino en forma simbólica al usar esta expresión. San Juan dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. En realidad, en el Antiguo Testamento, cuando se hacía un sacrificio de un cordero, la sangre del cordero caía en el altar del sacrificio, y esa sangre representaba la vida. Por lo tanto, aquí la sangre de estas almas es lo que realmente clama a Dios, como clamó la sangre de Abel cuando mató a Caín. Dios dijo, la sangre de tu hermano, le dijo a Caín, que había matado a Abel, clama a mí desde la tierra. Es decir, la sangre no tiene vida, no tiene una boca para hablar. En forma simbólica estaba recordándole a Dios que tenía que haber una venganza por aquel hombre justo muerto por su hermano Caín. Aquí es lo mismo. En realidad lo que ve San Juan es la sangre de los mártires, que está recordándole a Dios que hay una venganza que hacer. Entonces aquí estamos en esta época que va del año 1755 hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a ver el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Habíamos quedado en el año 1517, ahora vamos a este sello que va del 1517 hasta 1755. 1517, la Reforma Protestante. 1755 precisamente cumple exactamente con este evento con el cual se abre el sexto sello, que es el gran terremoto. ¿Qué gran terremoto hubo en esa época? El que se conoce, cual nunca hubo en la historia, es el gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Luego dice que el sol se pone negro como tela de silicio, la luna se ve como sangre y las estrellas del cielo caen sobre la tierra. El 19 de mayo de 1780 ocurre este fenómeno del oscurecimiento del sol y de la luna, un evento o un fenómeno que se vio en Estados Unidos. Luego el 19 de mayo en 1833, 13 de noviembre de 1833 ocurre la caída de uranolitos. Aquí también se vio en cierta parte hacia el este de Estados Unidos, cumpliendo así con la profecía de los 7 sellos, abriéndose con estos eventos, con estos fenómenos, el sexto sello. Jesús ya había hablado de que antes de su venida las estrellas del cielo caerían. El libro de Joel también presenta esta profecía, o sea, no era nada nuevo que Juan escribiera que antes de la segunda venida de Cristo se verían estos fenómenos sobrenaturales que están registrados en cualquier libro de historia. El diccionario de Webster, allí pueden encontrar artículos acerca de estos fenómenos que estaban ya predichos en la Biblia y que se verían en un país donde se estaba estudiando precisamente, como en ningún otro lugar del mundo, las profecías de Daniel y de Apocalipsis, porque en el viejo mundo, allá en Europa, no se podía estudiar porque la Iglesia de Roma estaba al mando, ni en ningún otro país. Pero aquí en Estados Unidos, obviamente había libertad, y por lo tanto aquí es donde se descubrieron las grandes verdades apostólicas y las profecías que estamos estudiando. De allí es que estos fenómenos debían verse aquí, donde los que estudiaban la Biblia veían con claridad el cumplimiento de las profecías de Dios. Entonces, amigos, estamos viviendo en el tiempo que está señalado aquí en el versículo 13. El último evento sobrenatural, las estrellas del cielo, la caída de uranolitos, que fue un espectáculo realmente tremendo, porque la gente podía leer un periódico a la luz de ese fenómeno natural, de la caída de estrellas fugaces. Y lo mismo el oscurecimiento del sol y de la luna. Amaneció el día normal, pero en torno a las 10, a las 11 de la mañana, una nube misteriosa que hasta el día de hoy se desconoce cuál es su origen, cubrió la luz del sol, y en la noche se veía la luna como sangre. Bueno, todo esto es lo que estaba anticipado en este estudio del capítulo 6 de Apocalipsis, los 7 sellos. Ahora, vivimos nosotros ahora entre el versículo 13 y 14, porque lo que dice el 14 no se cumplió todavía. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, no ha habido todavía un terremoto mundial. ¿Por qué? Porque Jesús
no ha regresado. Y la venida de Jesús precisamente va a ser inmediatamente después de ese gran terremoto mundial. Versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Es decir, al fin del sexto sello, amigos, ese tiempo que estamos viviendo nosotros ahora, Jesús vendrá, el gran día de su ira ha llegado, y los malvados dirán, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y el séptimo sello, amigos, es precisamente el retorno de Jesús. Si ustedes se van al capítulo 8, versículo 1, dice allí San Juan, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es decir, la actividad de Cristo en el cielo, como abogado mediador, abogado defensor, aquel que no pierde nunca una causa, sino que está allí para interceder por nosotros, para darnos la victoria y el perdón, esa actividad va a cesar. Jesús deja su obra mediadora en el cielo y hay silencio porque Él se viene con sus santas decenas de millares de ángeles a buscar a su pueblo. Ya no habrá mediador y ahí se cumplirán las palabras tan duras de Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 11, cuando Jesús declarará, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. En otras palabras, Jesús dirá, el que está en los caminos malos, siga en los caminos malos, porque ahora por más que quiera buscar el perdón, ya Él no estará allí. Él estará regresando aquí a la tierra a buscar a sus hijos. Por lo tanto, saldrá del lugar santísimo del santuario celestial donde Él está intercediendo por nosotros. Pero un día ese tiempo de gracia se terminará. Y los que son santos, que sigan santificándose todavía. Los que son cristianos justos, vivan la justicia de Cristo todavía. Pero los que son inmundos, sigan en ese camino porque no hay quien los limpie. Una media hora profética equivale, de acuerdo a ciertos cálculos, a unos 7 días, en que Jesús desde el cielo habrá de regresar y se tomará ese tiempo para que todo el mundo pueda verlo. Con ese séptimo sello, entonces, terminamos aquí el estudio, la segunda venida de Cristo. Ahora el capítulo 7, ahí hay un paréntesis, los 144.000 sellados. Allí dice que antes de la segunda venida de Cristo, Dios tiene que colocar un sello en la frente de sus siervos. ¿Para qué? Para que cuando Jesús venga reconozca quiénes son suyos y quiénes no. ¿A qué se refiere ese sello? Ustedes lean el capítulo 7, versículo 1 al 3, y es interesante, porque allí dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay un pedido ahí, de que no se desaten los vientos de la violencia, que todavía este planeta no sea destruido, y no lo va a ser destruido, sino Dios lo va a destruir, pero que no haya una guerra que atente contra la destrucción total del planeta hasta que Dios termine de hacer una obra de sellamiento sobre sus hijos. Porque cuando venga un intento de una gran última guerra mundial es cuando Jesús va a intervenir y entonces sí Él va a destruir este planeta. Pero, repito, Él tiene que hacer una obra de sellamiento. ¿Y ustedes quieren saber de qué se trata el sello que Dios quiere poner en la frente de ustedes y en mí? Pues ese será el estudio siguiente. Vamos a analizar ese paréntesis que hay entre el sexto sello y el séptimo, que es la segunda venida de Cristo. No hay fecha para decir que el sexto sello termina en tal fecha, porque la venida de Cristo, el día y la hora solo lo sabe el Padre, ni siquiera Él. Así que se termina el sexto sello en la apertura del séptimo, que es la segunda venida de Cristo, con una fecha que ni ustedes ni yo sabemos, porque solamente el Padre lo sabe. Que Dios nos ayude a estar preparados para ese día. Y lo apasionante, amigos, es que estamos viviendo ya en la última parte de la profecía. Vamos a orar. Gracias, querido Padre, por darnos esta revelación tan asombrosa en el Apocalipsis. Han pasado ya más de 2000 años y hemos cubierto, Señor,
estos 7 periodos a través de los cuales solo un remanente se mantuvo fiel a tu verdad. Ayúdanos a permanecer firmes en las verdades que tú nos has enseñado para que cuando Jesús venga, nos reconozca como suyos y nos lleve a la patria celestial. Bendice a mis amigos, bendice a sus seres queridos, en el nombre de Jesús. Amén.